Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder coincidir en este tiempo, en este espacio con cada uno de ustedes. Siempre es un gusto poder estar aprendiendo de la palabra y aprender juntos es mucho mejor. En la semana anterior, entonces, hemos estado hablando acerca de las voces que escuchamos y yo quisiera que pudiéramos en esta noche también orar para que la voz que escuchemos sea la voz del Espíritu Santo, más allá de lo que cualquier persona en lo natural pueda decir, que sea Dios el que nos hable en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, siempre te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Sabemos, entendemos que somos seres humanos con limitaciones, con incapacidades, Señor, pero también entendemos, Señor, que es tu espíritu el que se revela a nosotros y el que a través de tu espíritu, Señor, nos vas formando, nos vas transformando, nos vas educando, nos vas haciendo cada vez más a la imagen y semejanza de Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo haces, Señor, en tu amor y tu misericordia. Amén, amén y amén. La clase anterior estábamos hablando acerca de cómo podemos nosotros distinguir, cómo podemos discernir acerca de las cosas que vienen a nuestro corazón y le hemos dedicado, como siempre lo hacemos en cada punto, exhaustivamente y algunos dirán que casi hasta el cansancio, pues le hemos dedicado entonces ya varias semanas a hablar de discernimiento y la semana pasada hablábamos de discernir la voz de Dios y cómo para poder discernir, la palabra discernimiento es diacrisis en el griego y es a través de estas crisis, y la palabra crisis significa decisión, cómo tenemos que comparar lo que estamos viendo, sintiendo, percibiendo con lo que conocemos de alguien para poder saber si es relativo, si tiene relación a aquello a quien conocemos. En particular, hablando acerca de Dios, diríamos nosotros que tenemos que conocer el carácter de la voz, y cuando decimos el carácter de la voz nos estamos refiriendo a qué conocemos nosotros acerca de alguien, qué lo caracteriza, cuál es el motivo por el cual nos habla, nos dice las cosas que estamos escuchando, qué nos dicen las escrituras acerca de ello, y finalmente cómo nos hace sentir eso en nuestro espíritu. Y entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas que estamos comentando en este momento, el discernimiento se vuelve muy fácil, sobre todo cuando estamos hablando de Dios. Y ahora, esta noche queremos hablar acerca de Satanás. No porque nuestra atención esté puesta hacia Satanás, sino porque necesitamos para discernir, necesitamos entender qué es lo falso, necesitamos entender cuál es el corazón, la intención, el carácter de Satanás. Bueno, la primera cosa, y es quitar un mito antiguo y absurdo, es que Satanás es la antítesis de Dios. Para que algo fuera la antítesis tendría que estar al mismo nivel. Y Satanás simplemente es una criatura berrinchuda. No está al nivel de Dios. Dios es todopoderoso y Satanás no tiene ni la ínfima capacidad para poder ser considerado el adversario de Dios. Y eso es muy importante que lo aclaremos, ¿sí? Porque la gente piensa que en el mundo espiritual hay una pelea que está más o menos en equilibrio y por eso han pasado cientos, miles de años, porque lo que hace uno lo revierte el otro y no tiene que ver con la capacidad de Satanás, sino tiene que ver con la justicia de Dios. Y esto yo sé que puede parecer contradictorio a muchos, pero y para los que nos escuchan, esto, discúlpenme si de repente lo que digo suena poco formal, poco teológico. Estoy compartiendo a gente de a pie, como dicen acá en mi pueblo. Y entonces, Dios tiene un problema y el problema no es con Satanás.
Dios tiene un problema, si lo quiere decir así o aceptar que lo diga yo, un problema consigo mismo. Y es que Dios es justo y va a hacer las cosas de acuerdo al nivel de su justicia, para guardar su propia justicia, su propia dignidad. Esto es aquello de que ladrón que roba ladrón y que matanga dijo la changa, todo eso no es bíblico y no es de Dios. Y entonces Dios no va a proceder de la misma manera en que procede el enemigo. Y entonces la primera cosa que necesitamos quitar por tierra es que Satanás está al nivel de Dios. No, no es así. Segunda cosa, que Dios tiene a Satanás por enemigo. Dios no tiene enemigos. Hay gente que se ha puesto por enemigo de Dios. Si Dios realmente quisiera destruir, ya hubiera destruido. Si fuera el tiempo de hacerlo, ya lo hubiera hecho. Tiene el poder y la capacidad para hacerlo. No hay nada que lo limite más que el hecho mismo de que Dios quisiera hacerlo. ¿Por qué es importante decir eso? Porque la gente piensa que si Satanás sigue actuando es porque como tiene un cierto poder, Dios no lo puede detener. Son los tiempos de Dios para cumplir el propósito de las cosas que Él se determinó en su corazón hacer en cuanto al crecimiento, desarrollo, madurez de la humanidad. No tiene nada que ver con el poder del diablo, tiene que ver con los criterios, los requisitos de Dios. Y entonces, cuando nosotros queremos entender acerca de alguien, lo que necesitamos es conocer lo que se dice de él. Y en esta noche vamos a ver un montón de versículos, ¿sí? Y algunos van a ser muy claros al momento de decirlos, otros van a sonar medios curiosos, ridículos y hasta soeces. Yo le pido que me disculpe por hablar español, ¿sí? De rancho, pero pues las cosas como son, ¿sí? Satanás entonces tiene distintos títulos y todos tienen que ver con la actitud que ha tenido. Esto es, en ninguno de los nombres que voy a mencionar es porque se llame así. Es un apelativo dado a partir de las actitudes que tiene. Y voy a comenzar entonces con el primero de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos el primero, ¿sí? Me voy a ir a Apocalipsis capítulo 11, capítulo 9, verso 11, si me acompañan, por favor. Y el primero dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Aquí se va a estar refiriendo precisamente a este ser, a este ángel caído al que nos estamos refiriendo. Y la primera cosa que dice es el ángel del abismo. Cuando nosotros pensamos en la palabra ángel, normalmente estamos pensando en un ser espiritual con alitas, y si estamos muy en la visión renacentista, hasta los ponen medio en la imagen de Cupido, chiquitos, encueraditos y con alitas, ¿sí? La palabra ágelos en el griego significa enviado. Enviado significa alguien o que le ha sido dada una comisión, un destino, o cuando te mandan a algún lugar, aunque sea incómodo, ¿sí? En el lenguaje popular, no lo voy a decir, cuando quieres que alguien ya no esté presente y hasta se toma grosería, bueno, pues generas un agent, o sea, lo envías, lo mandas lejos de tu presencia. En el caso de Satanás tenemos que entender también entonces el contexto donde Dios está hablando de ello. Espero que sea de ustedes conocido que Satanás será enviado al abismo durante 1000 años. En el sentido estricto, cuando estamos hablando de este evento de ser enviado al abismo 1000 años, de lo que estamos hablando entonces es precisamente de este áyelo.
alguien que es enviado, ¿sí? Dice Apocalipsis capítulo, ¿sí? 20, a ver, déjenme. Apocalipsis capítulo 20 en el verso 3. Y este versículo, con todo y que nos parezca curioso, es el argumento por el cual Satanás recibe el nombre del ángel del abismo. No está diciendo, y esa es otra mala interpretación de la escritura, y que se la debemos a los que leyeron primero a Dante Alighieri que leer la Biblia, que Satanás es el señor de el abismo, el señor del infierno, que gobierna allí, que es el que manda. Todo eso son mitos de gente ignorante que no lee la palabra, porque el abismo al que se refiere es un lugar de tormento, y Satanás es enviado no para regentear el abismo, Satanás es enviado como preso, castigado, hacerse responsable de todo lo que ha hecho o de todo lo que hizo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Y entonces cuando nosotros decimos, una vez más muestro para pasar al siguiente, dice, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Literalmente, áyelos, lo envió, ¿sí? A que se fuera al abismo, y allí estuvo 1000 años y después lo va a sacar y ahora va a ser el áyelos del horno de fuego, ¿sí? Porque también va a ser enviado posteriormente al horno de fuego, al lago de fuego. Y entonces hay un segundo nombre que es el nombre de Abadón, allá en Apocalipsis 9:11. Y aquí tienen ustedes el nombre de Abadón. Y Abadón quiere decir literalmente destructor. Entonces, acuérdense ustedes que Jesús nos dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. La palabra Abadón es en hebreo, ¿sí? Y en griego es apolión, que es finalmente la misma palabra, o sea, el mismo sentido de la palabra, alguien que echa a perder las cosas, alguien que está rompiendo, echando a perder lo que se había desarrollado. Sabemos que es real porque en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano está en el huerto del Edén, el que vino a romper, ¿sí?, con la paz, la armonía y el propósito de Dios, es precisamente este ángel caído al que nos estamos refiriendo. Entonces, ojo, una vez más, no es un nombre, es un adjetivo calificativo por la acción de oponerse, de destruir, en el caso cuando decíamos del áyelos del abismo, pues lo que estábamos diciendo es que había sido enviado, será enviado a el abismo, y el abismo es un lugar de castigo. Después tenemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra acusador en el griego es catégoros, y es una palabra muy curiosa porque como es muy simpático cuando uno está estudiando entonces la filosofía del lenguaje, porque usamos nosotros la palabra categoría, y categorías viene de catégoros, aunque noten ustedes que el sentido es muy diferente, ¿sí? Y catégoros, entonces, recuerden ustedes que la asamblea, la plaza en griego es ágora, y caté, ¿sí?, se refiere entonces a alguien que se opone,
¿sí? Bueno, cate es de catat, alguien que se opone cerca, que va en contra de, que es contrario, que es adverso a alguien. Y lo que está diciendo es alguien que en público está tratando de hacerte quedar mal. Alguien que en público está levantando dichos contra ti. En la plaza, por eso ágora, ¿sí? En el espacio abierto de la plaza, delante de todos, se levanta para decirte de cosas, ¿sí? Te señala para decirte de cosas. ¿Dónde encontramos entonces el argumento para llamarle así? Pues lo encontramos, esto seguramente también les puede ser un pasaje conocido, porque aquí ando en Job, capítulo 1, a partir del verso 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales venía también aquí este ángel caído, y el Señor le pregunta de dónde vienes, y él dice de rodear la tierra, ¿sí? Y de andar por ella. Ahora, tenemos que darnos cuenta del contexto en que se dicen estas cosas. Debemos de recordar que Job es el primer libro, es el más antiguo de la Biblia, son historias previas al tiempo de Moisés. Se considera, de acuerdo a los estudiosos de la palabra, que corresponde al tiempo después del diluvio y antes de Abraham, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tiempo, estamos hablando de un espacio en donde Cristo, no muerto por la humanidad, donde el ser humano está vulnerable ante el pecado que hay en la humanidad, donde viene Satanás, que es la personificación de la soberbia, se presenta delante de Dios, y siempre pongo el ejemplo con las llaves de mi carro. Imagínense que alguien llega, hace un trato con alguien de mis familiares, con mi esposa, con mis hijas, no sé, y con engaños, con promesas, con chantajes, con lo que sea, consigue quitarles algo que es, bueno, que ha sido de mi propiedad, que yo se los doy, por ejemplo, a mi hija, y entonces llega el abusador, el que chantajeó a la hija, o, ¿sí? Y llega con las llaves del carro así como diciendo, mira lo que traigo, ¿sí? ¿Ya viste? ¿Sí? Tengo carro nuevo, y que ni sabes de dónde lo saqué, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el soberbio? Lo que está haciendo es intentar molestar a quien tiene la autoridad, para que entonces quien tiene la autoridad se levante molesto y de un manazo le quite las llaves, ¿sí? Y que entonces el otro diga, ¿ya ven? ¿Se fijan cómo es violento? ¿Se fijan cómo es agresivo? ¿Se fijan cómo me quitan lo que el otro me lo dio a mí, me lo regaló a mí? Porque de lo que se trata es de descalificar a Dios, de hacer ver mal a Dios. Y entonces la gente muchas veces dice, es que Dios le dio permiso. No, revísenlo bien, por favor, a fondo, y se van a dar cuenta que Dios no está diciendo tienes permiso. Lo que está diciendo en ese contexto es, tú ya se lo quitaste, yo no te puedo quitar lo que Él te dio. Con engaños y todo, Dios es un Dios justo. Y Él dice, no voy a arrebatártelo. Llegará el momento en donde con sangre lo pague. Pero mientras tanto, tú no tienes autoridad sobre él en cosas que él no tenía autoridad. La autoridad que tienes es la autoridad que yo le había dado a Adán. ¿Cuál era la autoridad que tenía Adán? Tenía autoridad sobre las plantas, sobre los animales, pero no tenía la autoridad para dar vida ni para quitar la vida. Y le dice a Satanás, tú no puedes tocar su vida, no tienes esa autoridad. En el momento en que lo toques, entonces vas a brincarte la línea, y en ese momento yo sí voy a tener toda la autoridad de pararte en seco, ¿sí? Puedes hacer con lo que le quitaste, puedes hacer lo que quieras, pero no le puedes quitar la vida. La autoridad que tiene Satanás, y eso es importante entonces que lo entendamos, es la autoridad que el hombre le da. Eso fue en tiempos de Job y sigue siendo aún ahora. Satanás puede hacer únicamente lo que tú le permites hacer.
porque más ahora que en tiempos de Job, ahora la autoridad, Cristo la ha recuperado, la ha redimido para nosotros y nos la ha delegado, nos las ha otorgado para que nosotros hagamos uso de ella a la manera de Dios. Y entonces, cuando nosotros regresamos entonces otra vez a este versículo, cuando estamos oyendo entonces esto de catégoros, catégoros es lo que está haciendo Satanás cuando llega delante de Dios, ahí en Job capítulo 1, y que llega ufanamente a decirle, mira lo que estoy haciendo, mira lo que tengo, mira lo que me he ganado. Y delante de todos, en el ágora, en el espacio abierto, enfrente de la creación que está con Dios, él allí empieza a oponerse. De ahí viene el nombre entonces de, como le llamamos, acusador. En primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8, vamos otra vez por acá. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Sí? La palabra adversario significa el que viene en otro camino, el que viene en otro sentido, ¿sí? El que viene en contra. Pero es interesante la palabra diablo. La palabra diablo, ¿sí? En el griego es diabolos, tiene dos constructos allí. El primero es día, que se utiliza para denotar a través de. Por ejemplo, cuando ustedes están sacando la medida de un círculo, hay una medida que se llama diámetro, y es la medida que va de lado a lado del círculo, cruzando por el punto central. Y eso significa a través de. Y entonces, día a través de por medio, de, en medio. De. Bolos es lanzar. Por eso el deporte del boliche, se lanzan los bolos, se trata de tirar los bolos, ¿sí? Hay una escultura griega famosísima de las Olimpiadas griegas, donde hay un hombre con un disco en la mano y lo va a lanzar, y esa escultura se llama el discóbolo, o sea, el que lanza el disco. Y si van ustedes con un médico porque se sienten mal, porque tienen días que no han podido ir al baño, el médico les va a decir el bolo fecal. Y el bolo fecal significa, pues, el excremento que se lanza, literalmente, ¿sí? Entonces, la palabra bolo significa lanzar. Diablo, entonces, significa alguien que es lanzado en medio de, o se lanza en medio de. Y por eso cuando nosotros vemos al diablo, lo que está diciendo es alguien que se mete. ¿Pero para qué se mete alguien en medio de un grupo? Y pues la pregunta lleva intención, por supuesto. Pues se mete para dividir. Se mete para golpear. Por eso es muy curioso que si a ustedes les gusta el tiro deportivo, los rifles de aire tienen unas pequeñas postas de plomo, que es las que se lanzan, unas pequeñas balitas que se lanzan con el aire comprimido, y esas balitas se llaman diábolos. Entonces, un diábolo es precisamente algo que se lanza en medio de, ¿sí? Para lastimar a alguien, para matar a alguien, para, bueno, matar a un animalito o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué es importante decir esto? Porque una vez más, este no es un nombre, es un adjetivo calificador. Estamos diciendo entonces la acción que hace Satanás de meterse en medio de. Entonces, alguien que llega a una iglesia, se mete entre la gente para después dividir, está haciendo una obra de diábolos. Es un divisor. Es alguien que llega y genera enemistades, contiendas, y finalmente
a partir de ello va a generar división. Ok, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15. Y nos va a preguntar entonces el apóstol Pablo aquí en Corintios, ¿sí? ¿Y qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte, ¿sí?, del creyente con el incrédulo? ¿Sí? Belial. Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, del término Belial, estamos hablando entonces de una acepción hebrea. Y eso significa indigno. Belial es indigno. Satanás es indigno. ¿Qué dirían desde los hebreos acerca de este ángel caído? Bueno, dice Ezequiel 28, verso 14 y verso 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Noten ustedes, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué está diciendo? Que tenía un nivel de dignidad, tenía un nivel de autoridad, tenía un nivel de reconocimiento, ahí lo está diciendo, querubín protector, perfecto eras en todos tus caminos, tenías una posición, pero a causa de la multitud de tus contrataciones, a causa de la cantidad de cosas que habían sido depositadas sobre ti, de la autoridad que te había sido dada, te la creíste y te llenaste de iniquidad y pecaste. Perdiste la dignidad con la que habías sido investido. Y entonces cuando estamos diciendo Belial, de lo que estamos diciendo es indigno, el que perdió la dignidad. Una vez más. Y ahora vamos a Mateo 12:24. Mateo 12:24. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí voy a hablar como hebreo de rancho, ¿sí? Y es bien importante que usted entienda que no hay groserías, hay groseros. Que el lenguaje es descriptor de la visión de un pueblo y que nosotros de repente terminamos siendo tan mojigatos que no logramos entender lo que la palabra nos quiere decir con el sentido irónico incluso que nos quiere decir. Ahora, yo no le digo, ¿sí?, que se regordee en esto, pero sí es importante que usted lo entienda. Cuando nosotros hablamos de Belcebú, ¿sí?, Belcebú, príncipe de los demonios, necesitamos entender que la palabra Belcebú tiene un origen hebreo y este origen hebreo es la palabra Baal. Baal significa Señor y era la forma en que los pueblos semíticos hablaban de sus dioses. Por eso se habla de los Baales, ¿sí? Cuando tenemos al profeta Elías delante de Acab y hablándole al pueblo de Dios, dice, ¿hasta cuándo van a dubitar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adórenle, y si Baal lo es, adórenle a él. Entonces, ¿Baal qué significa? Baal significa, es un dios como le decían los pueblos semíticos a sus dioses. Pero la parte interesante es que la palabra Sebut, ¿sí?, habla de las moscas.
el señor de las moscas. Hace tiempo prediqué algo sobre eso, ¿sí? Y la predicación recuerdo que estaba muy interesante. Algún día la voy a buscar y se las vuelvo a mandar. Pero el señor de las moscas. Y dice uno, ¿cómo es eso? Bueno, ustedes no son de rancho, pero yo vivo aquí junto a una granja que tiene como unos 1500 puercos, ¿eh? Y sabe usted que las moscas, por una razón muy curiosa que tiene que ver con alimentarse y reproducirse. Es un pastor que nos da una clase. Claro que sí. Y entonces, por esa cuestión curiosa de alimentarse y reproducirse, tienen una inclinación particular hacia el excremento. En mi rancho le dicen mierda y no es grosería, es excremento, nada más. Ahora, quiero que entienda usted, ¿sí? Cómo los hebreos se refieren entonces a este Dios de los Baales y dicen, a este lo único que le siguen son las moscas porque es un Dios, ¿sí? De excremento, es un Dios de mierda. Imagínese, y yo sé que es asqueroso pensarlo, pero imagínese usted una estatua que en lugar de estar hecha de piedra, estuviera hecha de excremento. Dicen, ese es Belcebú, ¿sí? Un Dios de mierda. Y es una forma tosca, si usted quiere, sí, pero es bíblica, así se lo decían, ¿sí? Los hebreos a los pueblos estos sirios, ¿sí? Cuando estaban diciendo, ese es su Dios no es comparable con nuestro Dios, su Dios es un Dios de excremento. Espero que nadie se haya ofendido. Afortunadamente, su Dios es un Dios vivo, eterno y poderoso. Amén. No es un Dios de las moscas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que la traducción, más que la palabra en sí, tenemos que escarbarle filológicamente desde donde se origina culturalmente el término. Y una vez más, cuando están diciendo que Satanás es Belzebú, la gente piensa que es algo poderoso. No, es el nombre más ridículo y es el nombre, ¿sí?, más irónico hablando de Satanás, ¿sí? No es un título nobiliario. La gente dice, ay, es que el diablo, bueno, Belzebú. Digo, los satánicos deberían de estudiar un poco más etimologías y filología, cuando menos para no andar generando lástimas, ¿verdad? Ok, y entonces, ya hablamos del diablo, ¿sí? Como el que se mete y busca entonces calumniar, separar, ¿sí? En Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, entre los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Cuando nosotros hablamos de teos, ¿sí?, es la palabra que se utiliza para mencionar a Dios en griego. Entonces, los dioses, todos los dioses, aún nuestro Dios, en griego solamente hay esa palabra para decir, es como en español. ¿Cuál es la palabra para decirle Dios a Dios? Pues Dios, ¿sí? Sin que eso signifique que a quienes se las digan lo sean, ¿sí? Pero es simplemente el adjetivo para poder referirse a alguien, decir si hace la labor de un Dios o si es sustantivo porque debería de serlo. Bueno, y entonces cuando dice el Dios de este siglo, Teos es el Dios, ¿sí?, el Señor. Pero la palabra siglo es la palabra aión, y la palabra aión, dentro de sus múltiples acepciones, pues habla de tiempos antiguos, habla de la corriente de este mundo, habla de algo, ¿sí?, que está siempre, o habla de universo o de siglo, pero nosotros tendríamos que entender que lo que está diciendo es el Dios de este momento, de esta etapa. ¿Por qué tenemos que entenderlo así? Porque en el pecado
Satanás se ha enseñoreado del ser humano y se ha levantado como quien reclama adoración para sí. Ahora, es Jesús mismo el que también nos va a hablar acerca de el Dios, el príncipe de la potestad del aire, con las distintas acepciones que esto va a tener. Pero lo que está diciéndonos es que es el gobierno temporal de ahorita. Quisiera yo que lo pudieran entender de esta manera. Nosotros aquí en México tenemos un presidente de la República. Ahorita el que tenemos tiene 5 años en el cargo. Este es su último año de cargo. No va a ser el presidente eternamente. Él es el presidente de este tiempo. Y ya se le está acabando. Cuando se está hablando de Satanás, se está hablando en ese mismo sentido. Es el Dios o el que se siente Dios ahorita, el que siente que tiene el poder ahorita. Pero esta frase, cuando dice el Dios de este siglo, lo que nos da el sentir en el análisis del contexto en Corintios y cuando Jesús lo va a decir también, es que el que tiene el poder ahorita, diríamos nosotros, el poder temporal, el poder de este ratito, porque el poder de Dios es eterno. Y entonces, cuando tú te empiezas a sentir que el otro tiene mucha capacidad, tiene mucho poder, ¿sí? El Espíritu Santo te va a decir, es un rato nada más, ¿sí? No tiene el poder ni siquiera para sostenerse para siempre. Espérate, no te desesperes, no te angusties, no te frustres de más. Para los que estamos acá en México, pues la cuarta T, pues ya se está acabando la cuarta T, ¿sí? Ya vamos en el 5.º año, ¿sí? Y todavía no logramos empezar con los libros de texto que sirvan para algo, ¿sí? Y dice, sí, pero ya, esta gente ya se va, ya vamos a ver qué sigue, ¿sí? Y vamos a prepararnos entonces para lo eterno. Ok. En Juan 8:44 vamos a entender que dice el Señor, ustedes son de vuestro padre el diablo, ya hablamos del diablo, ¿sí? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ok. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, entonces, la palabra homicida tiene dos acepciones, bueno, tiene dos raíces que la forman. La primera de ellas es antropón, y antropón ustedes saben que es hombre, ¿sí? Y la palabra teino, ¿sí? Que la palabra teino, de ahí sale antropotonos, que significa el que mata, el que destruye al hombre. Entonces la palabra literalmente es el que destruye al hombre. ¿De dónde tiene su raíz esta palabra? De Génesis capítulo 3, cuando Satanás se levanta entonces contra el ser humano y a través del engaño logra que el ser humano se oponga a Dios y salga entonces del huerto, de la presencia de Dios. Y entonces, cuando Jesús dice, Él ha sido el destructor del hombre desde el principio, ¿a qué se refiere? Que desde Génesis capítulo 3, Satanás ha estado empecinado en lograr que el hombre destruya su relación con Dios y se destruya a sí mismo. Dice, no ha permanecido en la verdad. Y esta frase es bien interesante. No ha permanecido en la verdad significa que conoció la verdad, pero la desechó. No ha permanecido en la verdad porque sí la conoció, pero la desechó. Dice, porque no hay verdad en él.
Pero recuerden ustedes que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden ustedes que la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Recuerden ustedes que la verdad, ¿sí?, es una forma en que Dios se expresa acerca de su presencia. Su presencia es la verdad. Y la verdad trae luz y echa fuera las tinieblas. La verdad ilumina y guía y da dirección. Y entonces lo que está diciendo es que este ángel rechazó entonces todo lo que tiene que ver con esa verdad. Y entonces lo que habla, cuando dice, cuando habla mentira, ¿qué es la palabra mentira? La palabra mentira, la implicación que tiene es cuando habla contra la verdad, cuando habla alejándose de la verdad, ¿sí? Cuando habla falsedades. La palabra mentira, ustedes la conocen seguramente porque es muy común en nuestro idioma, es la palabra pseudo. Entonces él habla pseudos, habla falsedades. Cosas que parecieran ser verdad, pero no lo es. Entonces él es un pseudo Dios. Él es un pseudo rey, es un pseudo príncipe. Es falso. No tiene ni la autoridad, ni la capacidad, ni el poder. Y entonces cuando habla pseudo, ¿sí?, pues él está hablando de lo suyo. Él dice, es mentiroso, ¿sí? Mentiroso es Zeustes, porque cuando habla mentira está hablando de lo que él inventó. Dice, él es el padre, ¿sí? Él es el padre pater, ¿sí?, de mentira. Y lo que está diciendo es que él fue el que creó. Él tiene el copyright, ¿sí? Él tiene los derechos reservados, diríamos nosotros, si estuviéramos hablando de derechos de autor. Él tiene la propiedad intelectual, fue el primer mentiroso de la creación. Y entonces cuando usted, por necedad, por ignorancia, por negligencia, miente, lo que está haciendo es hablar en el mismo sentir, en el mismo espíritu de Satanás. Muy bien, entonces seguimos adelante. Mateo 12:24. Dicen los fariseos en Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y entonces ya hablamos un poquito acerca de Belcebú, ¿sí? Príncipe, ¿sí? Ustedes saben que la palabra gobierno es la palabra arqué. Y entonces príncipe es arjón, así como Arjona, ¿verdad? Pero sin la A. Entonces, arjón significa, entonces, príncipe es alguien que tiene el gobierno, porque arqué es gobierno. De ahí viene la palabra, por ejemplo, monarquía, donde mono es uno y arqué es el gobierno. Entonces, monarquía es el gobierno de una persona. Y es un rey que se pone al frente, es un monarca. Uno solo está llevando entonces el gobierno. Príncipe entonces, arjón, el que tiene entonces el poder. Y de los demonios, y ya dijimos que la palabra demonium, no, de ese no lo hemos visto todavía. Ok, vamos con el demonio. Y entonces, el príncipe de los demonios. La palabra
Daemonium, ¿sí? Viene de daimon. Y es muy curioso porque de repente cuando uno busca en los diccionarios, el diccionario te da términos como que medio le tuerce uno. Pero esto viene de una palabra que es dayo, y la palabra dayo es un término interesante, curioso, porque, a ver, dayo significa directamente lo que arde en llamas, lo que se quema, ¿sí? Lo que brilla por estarse quemando, lo que se consume, lo que resplandece por tener fuego. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué la palabra le dice a estos seres espirituales demonios? Si yo me voy entonces filológicamente a donde surge el término, lo que arde, lo que se quema. Y para mí tiene mucho sentido cuando me regreso otra vez. Hace rato andábamos por Apocalipsis, ¿sí? Y en Apocalipsis, allá por el 20, hablábamos de un lago de fuego, algo que será echado para arder eternamente. Y tiene todo el sentido cuando piensas en el destino que le espera, entonces, a todos aquellos que se rebelaron, a los que arderán en el lago de fuego. Y una vez más, no es un nombre honorífico, es más bien la declaración de su destino eterno. Eso es lo que va a pasar con ustedes, demonios. ¿Sí? Van a arder eternamente en el lugar de castigo. Sigo adelante y ahora tengo el príncipe de la potestad del aire. Dice, hablando de Jesucristo, Él le dio la vida a ustedes cuando estaban muertos en sus pecados, bueno, en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Y bueno, una de las explicaciones que yo he escuchado y que en mi cristianismo a lo largo de los años siempre me causaba inquietud, es que cuando pensamos en que en el tercer cielo se encuentra Dios, eso implica que hay un primero y un segundo. Si en el tercer cielo está Dios, dice el apóstol Pablo que él fue llevado a este tercer cielo y vio a Dios y le fueron reveladas cosas inefables que un hombre no puede expresar, no puede explicar. ¿Qué hay en el primer y segundo? Y entonces a mí lo que me decían los pastores con los que yo empecé mi cristianismo, bueno, pues en el segundo cielo, pues está entonces el espacio, el universo, el infinito. El tercer cielo, pues está más allá de eso y por eso no se ve. Entonces en ese segundo espacio, pues es donde está el sol, la luna y las estrellas, lo que llamaríamos nosotros el espacio sideral. Y entonces el primer cielo tendría que ser la atmósfera, esto que cubre nuestro planeta, que es la capa de aire respirable, y ese es el primer cielo. Allí es donde manda desde Satanás. Y desde hace años que he estado en esta búsqueda de tratar de entender las cosas, no a la manera del diablo, donde el diablo aparenta que tiene poder, sino desde la perspectiva de Dios, donde lo que muestra más que el poder del diablo, lo que muestra es su incapacidad, su insuficiencia, su mitomanía. ¿Cómo dices
de alguien que tiene planes y que dice que tiene mucho, pero que cuando le dices muéstramelo, lo único que te muestra son palabras. En mi rancho, cuando menos, dicen, este hace puros castillos de aire. No sé si esa frase sea clara para ustedes, pero decir que alguien hace castillos de aire, lo que está diciendo es que son puras elucubraciones, lo que está diciendo, que no hay nada tangible, no hay nada que se vea, no hay nada que demuestre que realmente tiene lo que dice poseer. ¿Por qué me atrevo a dar esta interpretación? Porque del mismo modo que Baal Zebub es una ironía sobre el supuesto poder del otro, también decir príncipe de la potestad del aire es una ironización sobre la supuesta capacidad y poder que tiene el enemigo sobre este mundo, cuando en realidad son solo elucubraciones, porque por más que lo aseguren los satánicos, Satanás no tiene el poder de este mundo. Dios sigue siendo Dios en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, aunque le pese a todos los que se han levantado como opositores de él. Y entonces el príncipe de este mundo, el que piensa que tiene el poder de este mundo, ¿sí? Este mundo es el cosmos. Dice el apóstol Pablo, ¿sí? Los gobernadores de las tinieblas. Y cuando dice gobernadores de las tinieblas, el cosmocrátor, dice. Cosmos es el mundo, y ya dijimos que Krator, ¿sí? Es el que establece entonces el dominio sobre. De Kratos viene la palabra democracia, ¿sí? Que es el dominio de todos. Entonces el que tiene esa idea de que él domina a este mundo, ¿sí? En Génesis 3 vamos a encontrar la palabra serpiente, 3 verso 4, ustedes la conocen, y la palabra es Nahash en el hebreo. La serpiente, ¿sí? Y curiosamente otra vez, la serpiente no es por venenoso, sino por rastrero, el que se arrastra. Y seguramente para poderlo entender mejor tendríamos que cambiar el contexto teológico para hablar de la política, y alguien que se mete a la política, ¿sí? Para tratar de lograr algo, una forma típica de decir es que ¿sí? Dice, se arrastró para llegar. Y entonces Satanás es un rastrero, alguien que se arrastra para poder llegar, porque no llega de frente, no tiene la capacidad, el valor, la entereza para cara a cara hacerlo, sino que llega reptando, llega arrastrándose y ataca en el talón además, por detrás. No tiene la capacidad para atacar de frente. El león ataca de frente. La serpiente ataca desde la emboscada. En Mateo capítulo 4, verso 3, estamos con Jesús en el desierto. Y dice entonces, vino a él el tentador. ¿Sí? La palabra en griego es peirazo. Peirazo. Y significa entonces el que escudriña, el que incita, el que trata de motivar, ¿sí? Para que se haga algo, ¿sí?
Y una vez más, en el idioma del pueblo, dirían alguien, el que anda ahí empujando al otro, el que mete hilo por sacar hebra, el que anda tratando de incitar. Y los incitadores son gente que se aprovechan y usan a otros para no meterse ellos directamente, incitan, convencen a alguien y hacen que la persona vaya y se lance y después ellos tiran la piedra y esconden la mano, ¿sí? En Mateo capítulo 12, verso 43, ¿sí? Y una vez más nos habla de cuál es la visión que se tiene espiritualmente acerca de este ángel caído. Dice, cuando el espíritu inmundo, sí, yo sé que aquí van a decir que era un demonio, ¿sí? Pero la palabra espíritu, neuma, ¿sí? Y la palabra akatsartos, la palabra katsartos significa entonces algo que es limpio y akatsartos significa que ha perdido su limpieza, que ha perdido su pureza. Hace rato decíamos que había perdido su dignidad y entonces el que perdió su pureza, el que perdió su dignidad. Mateo capítulo 13, verso 19. Aquí va a decir, y viene el malo, ¿sí? Esta palabra es una palabra muy interesante porque es la palabra poneros. La palabra poneros significa alguien dañino, alguien perverso, alguien con una actitud criminal, envidioso, maligno, malvado, que está buscando hacer cosas malas, ¿eh? Nosotros decíamos que Dios es un Dios benigno. Benigno significa que es alguien que es bueno en él. Pero la palabra maligno, ¿sí? Significa alguien que su interior está podrido, que hay mal en él. Eso es lo que está diciendo la palabra poneros. Alguien que su naturaleza es viciosa, su naturaleza está corrompida, ¿sí? Que perdió entonces toda su esencia. Ahora, en todos estos, no hay ninguno que diga que es poderoso. No hay ninguno que diga que es indestructible. No hay ninguno que diga que tiene la capacidad de oponerse a Dios, de destruir a Dios, de acabar con Dios. Todos son adjetivos, ¿sí?, que denigran el poder. El mundo lo trata de hacer ver poderoso y como que si tuviera el trinche y como que no. Cuando nosotros vemos, y voy a ir a Isaías 14, cuando nosotros vemos, ¿sí?, cómo se refiere entonces, ¿sí?, metafóricamente. Dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti. Los que te vean te contemplarán diciendo, es este, aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado, pisoteado. Ese es el poder de Satanás. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Nada de poder. Ahora, la cuestión está, ¿cómo discernir lo que es de Dios de lo que es del diablo? Híjole, ¿cómo no discernirlo? Se ocupa mucha brutalidad de nuestra parte para confundirnos. Alguien que todo lo que está haciendo es para dañar a alguien. ¿Será de Dios? Déjame ver, si eres de los que tiras la piedra y escondes la mano, no, eso es lo que hace Satanás. Dios habla cara a cara, frente a frente, confronta cara a cara. Es claro, es transparente, es veraz, no oculta nada, no esconde nada. Satanás lo que hace es, con palabrería, con imaginaciones, engañar para que entonces el otro crea que verdaderamente va a recibir, que tiene poder, que tiene capacidad, y no la tiene. ¿Cómo poder discernir entonces el carácter de Satanás? Es chantajista, es ventajoso, es perverso, es miserable, es traidor. Tiene todos los apelativos negativos, ¿sí? Es un dios de las moscas, incapaz, inútil. Ahora, la gente que le sirve pensando que va a recibir y no va a recibir nada, porque no tiene nada que dar. No tiene nada que dar. Decíamos nosotros entonces, va a usar a las personas, a quienes se dejen usar. Cuando decíamos que es el incitador, lo que está haciendo es, ¿sí?, motivando a que tú vayas y hagas lo que él no puede hacer. Es un ser creado, no tiene poder en sí mismo. Es un ser limitado, no es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, eterno como nuestro Dios, ¿no? Está igual de limitado que nosotros o hasta aún más, porque ni siquiera tiene un cuerpo para poderse mover y proyectar con él. Va a usar a todo aquel que se deje engañar para eso. No puede matar a una persona y va a buscar un tarugo que se deje usar. Su poder se sustenta en el engaño. Entonces, no tiene poder, tiene engaño. Su carácter, ¿qué lo caracteriza? El engaño. Es un engañador. Entonces, si te está diciendo algo, no lo creas. Cualquier cosa que te diga, dice el Señor Jesús, Él es padre de mentira. Él inventó la mentira. Y por eso sabe más el diablo por viejo, porque tiene toda una historia de la humanidad engañando al ser humano. ¿Qué quiere hacer? Pues quiere destruir a la obra de Dios porque no puede destruir a Dios. ¿Qué gana Satanás con hacerte daño a ti? Lastimar el corazón de Dios. Nada más. La gente dice, es que Satanás quiere mi alma. ¿Y para qué la quiere? ¿Qué las colecciona o qué?
No tiene ni un lugar él donde reina. No hay un centro de canje de las almas de tarugos. No, no hay. ¿Para qué las quiere? No las necesita porque no le sirven de nada. No hay un ejército que le sirve a él. No hay una colección de almas inútiles, ¿no? Esos se van a ir al lago de fuego junto con él y serán atormentados junto con él. Pero sí puede lastimar el corazón de Dios porque Dios es nuestro Padre. Y ya que no puede causarle dolor directo, le trata de causar dolor indirecto. Jesús dijo en Juan 10:10 que él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Para qué? Para lastimar el corazón de Dios. Él quiere alejar al hombre de Dios. ¿Para qué? Para lastimar al corazón de Dios. Va a instigar al ser humano al mal para que eso lastime al corazón de Dios. Él quería ser Dios, lo intentó y no pudo. ¿Lo logrará algún día? Jamás. Si cuando tuvo poder y autoridad siendo querubín protector no lo pudo hacer, ahora que fue desechado y que ya no tiene entonces capacidades, menos todavía, ¿sí? Es un engañador, es un criminal. Y entonces, ¿cómo nos hace sentir? Pues, ¿cómo te sientes cuando alguien te chantajea? ¿Sí? Ya te vas. Y te vas a ir muy contento mientras yo me quedo aquí solito y sufriendo. No hagan eso, por favor, ¿sí? Si alguien se va y no quiere estar contigo, déjalo que se vaya en santa paz, ¿sí? Y no chantajees a alguien, ¿sí? Porque eso es del diablo. Chantaje es del diablo, ¿sí? Controlar a alguien para que se quede, para suplir tu anhelo y llenar tu soledad, ¿no? Eso es del diablo, ¿sí? ¿Qué va a hacer entonces? Va a amenazar, va a condenar, va a exigir, es limosnero y con garrote, ¿sí? Siempre decimos en el rancho, pide ray, te quiere manejar, ¿sí? Como hacen entonces todos los que son psicópatas. Ah, mire, él tiene un perfil psicopático interesante. Te va a aislar de las personas que te aman. Te va a hacer sentir que no tienes esperanza, que estás desamparado, ¿sí? Que eres incapaz e inútil ante la vida, que no puedes. Te va a hacer sentir que él sí te podría ayudar, que dependes de él. Satanás entonces lo que va a tratar de hacer es convertirse en el centro de tu atención para tomar el lugar de Dios, aunque sea delante de ti. No se puede subir al trono de Dios, pero sí puede hacer entonces su rinconcito en tu corazón, ¿sí? Cuando Dios te habla, tú sientes descanso, tú sientes libertad, tú sientes seguridad. Cuando Satanás te empieza a hablar, tú sientes condenación, te tienes que esconder, tienes que mentir, tienes que justificarte. Mientras con uno te fortaleces, con el otro te debilitas, ¿sí? Dios te da la oportunidad de tener libre albedrío, de tener la capacidad de tomar decisiones libremente y aunque no quieras, Él dice, está bien. Padre, dame la parte de la herencia que me toca, está bien, llévatela. No es una decisión que yo tomaría, pero tienes derecho a tomar tu decisión. Ve y aprende, haz lo que quieres hacer. Judas va a traicionar al Señor. El Señor lo sabe y están cenando y comparten del mismo plato y le dice, Judas, ya es hora. Ve, ándale a lo que tienes que hacer. Y nunca vemos una palabra de juicio, pero Satanás siempre te hace sentir juzgado. Todo mundo se va a dar cuenta. Todo mundo va a saber.
Todo mundo se va a reír de ti, vas a ser el hazme reír, ¿sí? Y entonces el hermano Calvin dice que la voz de Satanás es como Las Vegas, ¿sí? Con muchas luces, resplandeciente, decorado, hipnotizante, ¿sí? Te sientes atraído, hechizado, ¿sí? Pero es como la llama la llama de fuego que atrae a la palomita y que llega y se quema y se muere, ¿sí? ¿Cuándo has visto salir a alguien rico de Las Vegas? Pues nadie, o sea, todo el mundo va allí a dejar su dinero y todo el mundo va allí a dejar la dignidad y lo que sea, ¿sí? En lugar de salir sintiendo que tienes más, sales sintiendo que perdiste todo. Satanás tiene esa capacidad de hacerte sentir, ¿sí?, vacío, sintiéndote que no puedes parar en lo que estás haciendo, pero eso es falso. Tú siempre puedes decir, ya basta, no quiero. Las tácticas que va a usar Satanás, ¿cuáles van a ser? Sí. Pues va a destruir tu autoestima, que sientas que no puedes, que sientas que eres incapaz, que sientas que estás limitado, ¿sí? Si no le sirves a él, él te prefiere muerto, adormecido, incapaz, como zombie. Te hace sentir incómodo, te mete condenación para que entonces no te acerques a Dios, para que dudes del perdón de Dios, que dudes de la restauración de Dios, que dudes de la misericordia de Dios, que veas lo malo de la gente, que veas lo malo de las situaciones, ¿sí? Que te sientas ofendido y que pienses que tú debes de hacer justicia por tu mano, que necesitas vengarte tú, que necesitas arreglarlo tú, que tú puedes ser independiente, que no necesitas que Dios venga, porque tú tienes la capacidad para resolverlo, porque para eso eres hombre, para eso tienes con qué. Pues sí, pero todo eso son triste engaño, burda manipulación. Ok, ¿qué piensan de todo esto que he estado hablando? ¿Sí? Yo sé que me vi muy mal, soy muy malo para defender al diablo, discúlpenme los que querían un mejor abogado, pero bueno, díganme ustedes, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué comentarios les deja todo esto que hemos platicado el día? Pastor, yo quisiera ah, dar mi testimonio porque la primera vez estaba enchamucada, estaba endemoniada. Y yo siempre fui muy temerosa antes de conocer al Señor, sobre todo de las cosas sobrenaturales. Fui muy miedosa para eso. Y recuerdo esa vez que esta persona enchamucada y mi mamá me habló y fui y quería matar al marido. Estaba sola porque la mamá salió porque le aventó una olla de agua caliente y al marido le lanzó un cuchillo. La verdad es que, bueno, sé que fue el Espíritu Santo, pues porque yo no sentí temor, o sea, no sentí miedo. Y recuerdo haber estado recitando salmos delante de ella y hacía caras terribles y vomitaba y hacía cosas muy feas, o sea, muy demoníacas. Y yo no recuerdo haber sentido miedo. Algo que pasó es que le obedece a la voz de los hijos de Dios, porque en ese momento, digo, yo no tenía nada en que el golpe, ni siquiera lo veía, ¿verdad? Para atarlo, pero ella tomó una posición de atada, tomó una posición como si yo en realidad la hubiera atado. Y entonces entendí el poder que tenemos los hijos de Dios, el poder delegado de Dios a nosotros, y porque Él nos dijo que en su nombre nosotros fuera demonios y sanaríamos enfermos, ¿verdad? Entonces, yo jamás, es más, no sé si ya lo he comentado, pero ni siquiera tengo conversaciones con él. O sea, yo no, yo lo hago a un lado todo el tiempo, ni siquiera es parte de mi léxico, ¿no? El estar hablando todo el tiempo de él, porque yo entiendo que yo como hijada en el hueco de su mano y yo no puedo ser tentada. El Señor me somete a pruebas, pero tentada por Satanás
yo no creo en eso, ¿no? Que lo he visto las manifestaciones y yo, el poder y la autoridad. Se trabó un poco, Gladys, pastora. Ya no escuchamos tu última frase, perdón. Está cerrado tu micrófono. ¿No me escuchó? No, desde la última frase no. Ah, ok, le decía que yo no me sentía, yo sé que Satanás es el tentador, que yo no me sentía tentada, su cobertura no es suficiente, ¿no? Entonces, decía que yo ya tengo conversaciones con él, no hablo de él, no nada, o sea, sentirme yo segura en mi Señor y saber que él me ha delegado autoridad. Espero que me escuchen porque yo siento que de repente se me corta. Puede apagar su cámara y se escucha. Ok, a ver, ahí me escucho mejor. Sí. Ah, ok, ¿hasta dónde me quedé? En el buenas noches. No, sí, estábamos escuchando que desde el principio, pues, antes de conocer del Señor, pues eras temerosa, pero cómo el Señor te vino a traer la revelación del nivel de autoridad cuando reprendiste al espíritu maligno en esta mujer y cómo, pues, te diste cuenta de que estaba en una actitud espiritual de estar atado y cómo estaba limitado y pudiste ver la autoridad que tenemos los hijos de Dios, ¿no? Y la parte final, cómo nos dices que no le dedicas el tiempo a estar hablando con él. O sea, simplemente como hija de Dios, pues tú entiendo que alabas a Dios y que le pones el límite al diablo en el poder y en la autoridad del Señor, ¿no? No alcancé a entender si lo dijiste Así o es. no, pero me recordó cuando dice el arcángel Miguel, dice, que el Señor te reprenda, o sea, ni siquiera asume una postura de autoridad directa, sino dice, el Señor te reprenda. Amén. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros no tenemos la potestad de hablar con los ángeles, ¿no? El Señor es el que les da la autoridad para hacerlo. Entonces yo siento que es lo mismo. Yo no puedo hablar con Satanás. O sea, el único que puede hablar, el que lo puede hacer es él. Entonces yo no tengo nada que ver con él, nada. Ujú. Amén. Yo he aprendido, y otra vez, perdónenme, pero yo soy de rancho. ¿Sí? Yo he aprendido que tú le hablas a una rata que se mete a tu casa y la rata no te hace caso. Y entonces yo tomo la autoridad de un garrote y me suena la rata y la aviento, ¿eh? O sea, si me espero que la rata entre en razón, no va a querer, entonces lo agarramos y lo echamos fuera, ¿sí? Entonces, Gustavo, te escuchamos. Perdón, estoy con el celular. Ajá, No le haya uno al micrófono, pero ya la parte que más me gustó, Pastor, efectivamente todo es parte de lo que hemos visto en Manantial de Vida con la maestra Judy sí. y en Fuego del Cielo, y por supuesto que muy cierto todo, y fue parte de lo que yo compartí contigo hace 3 años que te Ujú. visité por primera vez en Redime. La parte que más me atrae, me doy cuenta que hace con los cristianos el maligno es que se esconde. Efectivamente decías hace un rato, ¿verdad? No siempre mete la mano y se esconde, ¿verdad? No siempre avienta la piedra y se esconde, no. Muchas veces ni sabemos que estamos actuando cosas de lo que él es. Como bien decías, la mentira a veces es muy común. Y hace como un año compartías toda una prédica sobre la mentira. Yo estaba en Guadalajara escuchando por Facebook esa prédica en tiempo real aquel domingo y efectivamente desde chiquitos somos
la mayoría de los seres humanos, cristianos y no cristianos, habituados a mentir. Entonces, qué bueno que reconocemos como líderes, pues, que nos está formando Dios a través tuyo en estos jueves, que podemos seguir siendo liberados por Dios, porque pues, hay cosas muy evidentes. En mi caso era la del cigarro que ya hemos compartido, ahí ocultándome como él, ¿no? Para que no me vieran fumar los hijos o familiares y todo, inclusive a veces empleados. Entonces, qué bueno que nos habla Dios, el Espíritu Santo a través tuyo, para que sigamos en todo siendo como Él, sus frutos, ¿verdad? Imitándolo a Él y no al maligno, porque es muy común que estemos cayendo en cualquier momento en una de sus artimañas como engañador, ¿verdad? O sea, que desde que nacemos tenemos esa vida adámica común, del pecado, o sea, la naturaleza adámica, la naturaleza de Adán, ¿verdad? Sí. De estar pecando. Gracias, pastor. Gracias, bendiciones. Te escuchamos, Pastor Jesús. Jesús Ahumada. Gracias, pastor. Buenas noches. Muchas. Bueno, gran parte de no sé si me escuchan bien, pero gran parte de la enseñanza me la he perdido porque como que traigo mal el internet en estos momentos por acá. Pero lo que fui cachando más o menos lo fui anotando. Y bueno, de las cosas que yo ya lo veré todo completo otra vez para hacer mis anotaciones correctas y completas. Pero de lo que yo alcanzo a entender y lo que se me viene a la mente al escuchar todo esto, es como que usted a mis ojos desnudó a Satanás. Al desnudar a Satanás, entonces yo me siento como que, caray, ese bobo a veces me ha engañado en la vida. Y perdón por la palabra, esa porquería me ganó en algunas veces, no puede ser. Me considero medio listo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué en algunas ocasiones me ha ganado? Y la verdad es que saber todo esto, las artimañas de Satanás, que son bajas, y todas las cosas que él tiene, más bien que él no tiene y que yo sí, entonces tendríamos que entender que y bueno, hablo por mí, tendría yo que entender que entonces a Satanás yo todo el tiempo lo debía haber tenido bajo mis pies. Efectivamente. Entonces yo digo, es que a veces le ponemos color, le ponemos poderes, le ponemos fuerzas que no tiene, por lo que veo y por toda la etimología de dónde vienen los nombres de los que alcancé a cachar, pues no es más poderoso que yo, es menos que yo, porque yo tengo un cuerpo, como decía, ¿no? Yo tengo un cuerpo que me mueve y él ni siquiera tiene eso. Entonces, caray, yo creo que me da gusto saber esto, cómo etimológicamente todo lo que los nombres que Dios le mandó poner aquí en las Sagradas Escrituras, lo cual a mí me dice, tú lo puedes vencer, porque tú eres más. Amén. Con eso me quedo yo, pastor. Gracias. Amén. Hay dos cosas que son importantísimas no perder de vista. La primera de ellas es, Satanás se aprovecha de tu ignorancia. Entre más ignorante, más manipulable. Y la segunda es, Satanás se aprovecha de tu miedo. Entre más temeroso, más controlable también. Y entonces, cobardes y estúpidos, ¿sí? Ignorantes. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar con todas nuestras fuerzas los cristianos. Tenemos que ser valientes y entendidos en los tiempos. Ese es el llamado, ¿sí? No podemos entonces escondernos detrás de ningún pretexto. Nacimos ignorantes, pero tenemos que ir alcanzando la sabiduría de Cristo todos los días. Y nacimos cobardes porque pensábamos que el otro tenía poder
pero nos estamos entonces volviendo valientes en cada cosa que Dios nos va mostrando. Querido Fer, adelante, por favor. Ahorita, para no redundar en algunas cosas que ya dijeron, yo escribí que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, por eso muchos creen en la Divina Comedia, por eso muchos fantasean con el cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci, como que si da Vinci tuvo una máquina del tiempo y fue a la Última Cena, y de ahí le dan una de interpretaciones, y que desgraciadamente sí leen Caballo de Troya, pero no leen esto. Entonces, yo de pronto tengo grandes disputas, ¿no? Porque le digo, a ver, dime dónde dice, porque tú estás con ese conocimiento, pues ahora sí, del engañador. Entonces, nosotros, en esta nueva pedagogía cristiana, yo creo que la tarea es leerlo, revisarlo, y al estar escuchando las clases, por ahí decimos, hay que leer la clase, hay que leer antes de la clase. Yo pongo un ejemplo porque me gusta voy a hablar de dos analogías que son muy importantes. La primera, a los banqueros los ponen a ver solo billetes originales. Solo originales ven, para que en el momento que aparezca un billete falso, en ese momento lo identifican. Si tenemos la palabra de Dios, al momento que viene algo que no nos suena, no nos checa, identificamos que no es de Dios, porque no está en la escritura, ¿sí? Y por otro lado, yo como médico lo viví, que un compañero, cuando estábamos estudiando cardiología, nos dio una interpretación de un electrocardiograma, y todos lo dimos por hecho porque no habíamos estudiado. Y cuando nos califica el maestro, dice, los felicito, mataron a no sé cuántos pacientes. Por no saber leer un electrocardiograma, ya dieron una prescripción mal, y ahora sí, por falta de conocimiento. No solamente aplica en esto, sino en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque nos dejamos engañar de alguien que con mucha seguridad nos dijo, nos los leyó, y no era cierto. Entonces, de esa manera yo creo que en la medida que estudiemos y estemos reforzados en nuestras convicciones, pues estamos más protegidos de no caer. Amén. Amén. Así debe ser. Muchísimas gracias, Fer. ¿Alguien más tiene algo que quisiera aportar, Romy? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenas noches, gusto. Lo que alcancé a escuchar sobre la mentira de que el diablo es un mentiroso, que es el padre de la mentira, eh, me hizo recordar cuando tenía 12 años y había agarrado mucho yo la manera de cómo era mi mamá, que me enseñó ella eh, a mentirle a mi papá, a mentir, y llegó un momento de que el Señor a esa edad me dio la convicción de que no podía seguir mintiendo, de que no podía seguir ocultando cosas que hacía mi mamá. Una de esas era que ella tenía, que la última hija que tenía, no era de mi papá. Mi papá no sabía. Y, y como y eso que hablaba usted de que tenemos que ser valientes, a esa edad me tocó ser valiente y ser la persona que Dios mandó para que yo le diga la verdad a mi papá. Recuerdo que fui yo al trabajo, Dios me mandó y me dijo, tenés que decirle la verdad. A los 12 años decidí no mentir más y decir la verdad. Y fui, le dije a mi papá, y mi papá estaba por el piso, pero después cuando confrontó él a mi papá y yo estaba, a mi mamá, él me decía que cómo yo podía ser tan mentirosa, y yo miraba y yo decía, ¿cómo mi mamá puede ser tan, o sea, mentir así, cómo el enemigo la tiene tan atada? Y cómo yo a esa edad yo entendía la gravedad de la mentira, y de que muchas veces por tener un temor en ese momento a mi mamá, porque mi mamá me decía que si yo no mentía, ella iba a dejar de ser mi mamá. Eh, Como muchas veces tenemos temor al hombre, ¿no?
a quien sea, porque hay veces que es tan sencillo, tan fácil parece mentir, pero no nos damos cuenta de lo ligado que está la mentira con el enemigo, que es el padre de la mentira. Y nos hundimos y nos atamos por una pequeña mentira. Entonces, la verdad que me ayudó mucho de esa edad a no mentir. Una de las cosas que capaz que iba a hacer cometer otros pecados, otras cosas, pero mentir, por más que era, no sé, una vez me tocó hablar con un senador de Chile que me preguntó cómo iba la campaña porque yo trabajaba para él, para la misma campaña, y yo le dije que iba mal, o sea, al punto ese de decirle la verdad a quien sea. O sea, no, cuando tenés esa valentía de decirle la verdad a quien sea, ¿viste? Es liberador, ya no te ata ya de decir, ah, no, pero yo si no miento voy a quedar mal yo. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros estamos, o de quién somos hijos, de quién somos hijos. Ujú. Eso, pastor. Amén. La verdad trae libertad. Sí, y debemos entonces de buscar esa libertad. Libertad para nosotros y libertad para el otro. Sí. Yo sé que es políticamente incorrecto, pero la fe no tiene nada que ver con ser políticamente correcto, ¿sí? Entonces, pues, Erika, por favor. No, mañana. Sí. Hola, Otra no. hola, buenas noches a todos. La verdad es que escuchar la clase también ya entré poquito tarde, pero alcancé a escuchar y de pronto conforme iba dando me di cuenta cómo es que me llevó a recordar a un seminario al que fui espiritual y Dios me mostró en el transcurso de la semana lo que iba a pasar. Pero jamás fue tan impactante para mí como cuando escuché una alabanza en esa semana y, y nada más cerré mis ojos y en ese momento me conecté y pude ver a Jesús y estaba alrededor de unas celdas y en esas celdas estaban lo que yo podía interpretar como demonios y estaban atados como con grilletes, además. Entonces, yo lo veía a él pasearse por todo ese espacio. Y hace ratito me llevó a recordar eso, ¿no? La paz que tienes sabiendo que estás en el lado correcto, que estás aprendiendo de la forma correcta, porque en el lugar de donde yo vengo, hablaban, cuando yo me acerco a Dios, todo era Satanás, que él, para todo, o sea, llegabas y ya estaban hablando que algo les había pasado, que algo les había mostrado, eran unos pleitos eran puras mujeres, pero, oh, por Dios, eran estarse rasgando las vestiduras y demás, de quién tenía como la autoridad, quién no, etcétera. Y bueno, yo cuando Dios me encontró, yo ahí entendí, cuando Él me empezó a mostrar que viera lo que estaba viviendo y ahí entendí pues que en realidad desconocemos tanto, nos acercamos a los lugares donde Dios nos encuentra, pero es buscarlo a Él para que realmente Él nos muestre la verdad, esa verdad que está en Jesús, que es el verbo hecho carne y que seguramente a nosotros y a cada uno de nosotros nos hace mucha falta en cada una de nuestras áreas, porque somos un ser tripartito, pero somos inmensos, ¿no? Entonces, creo que
el hecho de mostrarme todo esto me llevó a esa parte, ¿no? A estar confirmando una y otra vez la palabra, que fue lo que me llevó cuando llegué a Redime en algún momento. Oseas 4:6 lo tengo muy marcado aquí porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y mi pueblo perece por falta de conocimiento y realmente esto nos alimenta, el hecho de que conozcamos la verdad de quién es Satanás y de hasta qué nivel él puede llegar, hasta dónde están sus límites y que nosotros podamos realmente entender que somos hijos y coherederos, no somos cualquier creación, no, somos hijos y coherederos y hay que tomar ese lugar con respeto, con autoridad, pero buscando en el lugar correcto, no queriendo conocer algo que todavía no es el tiempo, porque recordar que eso fue lo que pasó con Eva, yo lo puedo entender así, ¿no? Y con Adán, al final no era su tiempo todavía y de pronto estamos queriendo abrir puertas y malinterpretamos justamente porque no entendemos cuál es o qué es lo que Dios quiere mostrarnos y ya estamos listos, ¿no? Forzamos cerraduras y al rato no sabemos cómo poder solucionar lo que nosotros mismos estamos provocando, ¿no? Quería compartir esto y gracias, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por su palabra. Amén. Quiero compartir un último pedacito de la palabra. En 1 Timoteo 3, cuando nos dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, o si alguno anhela ser líder, buena cosa desea, ¿sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Y esta palabra, no pendenciero. Una palabra curiosa, porque pendenciero ya no se usa tanto en nuestro idioma coloquial. Era palabra de señor viejo de rancho, ¿sí? Mire, chamacos, ¿sí? Y pendenciero es pleitista, peleonero, que está buscando causar conflicto. Bueno, esa es la palabra diabolos. ¿Sí? Alguien, o sea, yo sé que en el griego es otra cosa, lo que estábamos diciendo, diábolos, lo que se mete dentro, lanzado en medio, pero una persona pendenciera es esa, la que está buscando generar bulla, ¿sí? Dicen más al sur, picabullas o picapleitos, ¿sí? Y Satanás es eso, está buscando generar bulla, le gusta hacer la mosca chillar, dicen en mi rancho, ¿sí? Le gusta generar el conflicto, tirar el buscapiés, ver a ver qué pasa, ¿sí? Y los cristianos tenemos que tener cuidado con eso. ¿Se puede debatir? Sí, quiero debatir. Y dilo con claridad, ¿sí? Prepárate para que debatamos. Y podemos debatir, y muy sabroso, ¿no? Hay gente que nos gusta debatir, ¿sí? En el cara a cara, ¿verdad? Y lo debatimos, buscamos la verdad, no estamos buscando quién tiene más saliva, ¿sí? Porque el que tiene más saliva come más pinole, no se trata de eso, se trata de buscar cuál es la verdad, buscar quién tiene la razón, es inútil, la razón es Cristo. Buscar quién tiene la verdad es Cristo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros entendemos eso, dejamos de estarnos peleando entre nosotros para juntos buscar la verdad. Dios les bendiga, ha sido un privilegio como siempre poder estar con ustedes. Espero que con esto discernir lo que es de Dios se vuelva cada vez más fácil y entender lo que es del diablo para afuera. Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Amén. Bye.